Advertencia. Este video contiene temas sensibles y gráficos relacionados con un crimen real. Se trata de un caso sin resolver, y la violencia descrita puede ser perturbadora para algunas personas. Se recomienda discreción al ver este contenido. En 1947, la ciudad de Los Ángeles fue escenario de uno de los crímenes más impactantes y mediáticos en la historia de Estados Unidos. El cuerpo de Elizabeth Short, una joven de 22 años, fue encontrado en un terreno baldío en el vecindario de Leimert Park. Su cadáver presentaba mutilaciones tan extremas que la policía y los medios de comunicación se vieron obligados a enfrentar un misterio muy perturbador. Elizabeth, que había llegado a Los Ángeles con sueños de convertirse en actriz, rápidamente se convirtió en el centro de atención debido a la brutalidad del crimen. En lugar de un simple asesinato, el caso se transformó en una serie de preguntas no respondidas. ¿Quién podría haber hecho algo tan atroz? ¿Qué motivó tal violencia? Su caso fue apodado la Dalia Negra por los medios, un nombre que evoca misterio y que continúa siendo uno de los crímenes sin resolver más famosos de todos los tiempos. A pesar de la gran cantidad de teorías y especulaciones sobre quién podría ser el responsable, el caso de Elizabeth Short sigue siendo un enigma, sin respuestas definitivas hasta el día de hoy. En este video exploraremos los detalles del caso, las investigaciones iniciales, las teorías sobre el asesino y el impacto que este crimen sigue teniendo en la cultura popular. La mañana del 15 de enero de 1947, Elizabeth Short fue descubierta sin vida en un terreno baldío de Los Ángeles. El lugar donde la encontraron, Leimert Park, era un vecindario tranquilo, lo que contrastaba profundamente con la brutalidad de lo sucedido. Su cuerpo fue hallado a plena luz del día, y lo que más sorprendió a los investigadores fue la forma en que fue dispuesto. Elizabeth Short había sido debilitada de forma violenta. Su cuerpo estaba severamente alterado, pero de una manera que no dejaba huellas visibles de abuso sexual. El caso fue escalofriante, no solo por la naturaleza del crimen, sino también por las circunstancias misteriosas que lo rodeaban. Lo más extraño, sin embargo, fue que el cuerpo de Elizabeth Short estaba completamente desangrado, lo que indicaba que la muerte debió haberse producido en otro lugar, y luego fue trasladado y abandonado en ese terreno baldío. Esto despertó más preguntas. ¿Quién sería capaz de llevar a cabo un acto tan escalofriante? ¿Y por qué elegir ese lugar específico? El crimen fue descubierto por una vecina que al pasear por la zona notó algo extraño y al acercarse vio lo que parecía ser un cadáver. La policía pronto llegó al lugar, pero la escena ya había sido vista por varios curiosos, lo que dificultó la preservación de pruebas clave. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, las primeras pistas fueron mínimas. El caso rápidamente captó la atención de los medios de comunicación, quienes se obsesionaron con cada detalle. Los periódicos no tardaron en ponerle un nombre a la joven: la Dalia Negra. Este apodo se debió a una característica que había sido comúnmente destacada en los medios. Elizabeth Short solía vestir ropa oscura, similar a una dalia negra, y su apariencia llamativa atraía la atención incluso en su vida cotidiana. Poco después, comenzaron a surgir teorías sobre las posibles razones detrás del crimen. Algunas sugerían que Elizabeth Short podía haber estado involucrada con figuras poderosas de Hollywood o incluso con el crimen organizado. Pero la verdad era que las pistas seguían siendo escasas y nada claro parecía apuntar hacia un culpable directo. Este caso pronto fue catalogado como uno de los más perturbadores y misteriosos de la época. La falta de pruebas sólidas y la cruel disposición del cuerpo generaron un sinfín de teorías, rumores y especulaciones, pero ninguna conclusión definitiva. Desde el momento en que el cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado, la policía de Los Ángeles comenzó su investigación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos iniciales, la investigación se desvió rápidamente debido a la falta de pruebas claras y la confusión generada por las pistas erróneas. La falta de evidencia física fue uno de los mayores obstáculos que enfrentaron los investigadores. Aunque el crimen fue espantoso y visualmente impactante,
No se encontraron huellas dactilares ni pruebas de ADN que pudieran haber señalado al culpable. Además, no hubo señales de lucha ni pruebas claras de abuso sexual, lo que hacía aún más difícil determinar el motivo detrás de la muerte de Elizabeth. La policía interrogó a varios posibles testigos y sospechosos, pero todos los esfuerzos iniciales resultaron en callejones sin salida. En los primeros días de la investigación, surgieron teorías locales que sugerían que Elizabeth Short había estado involucrada con figuras prominentes de Hollywood, ya que se sabía que ella había pasado tiempo en la ciudad buscando trabajo como actriz. En un giro extraño, comenzaron a llegar cartas misteriosas a los periódicos locales. Alguien, que se hacía llamar el asesino de la Dalia Negra, afirmó ser el responsable del crimen. Estas cartas, llenas de detalles sobre el caso que solo el asesino podría conocer, aumentaron la confusión en la investigación. La policía se sintió presionada por el interés público y las teorías que se multiplicaban en los medios. Entre los testimonios más notorios, hubo un hombre que se presentó como testigo y afirmó haber visto a un hombre sospechoso cerca del lugar del crimen. Sin embargo, este testigo nunca pudo proporcionar detalles claros sobre el individuo ni identificarlo de manera confiable. Además, se hablaba de varias personas que podrían haber tenido un motivo para asesinar a Elizabeth, desde posibles novios celosos hasta figuras del crimen organizado. A pesar de las exhaustivas entrevistas y seguimientos, ningún sospechoso fue detenido y la investigación parecía avanzar muy lentamente. Un gran número de cartas que se pensaban enviadas por el asesino fueron descartadas, ya que muchos eran simplemente bromas o intentos de desviar la atención. A medida que pasaban los meses y luego los años, el caso se fue enfriando. La falta de avances significativos llevó a que muchas personas perdieran la esperanza de resolver el caso. Sin embargo, algunos detectives persistieron en el caso durante años, pero la falta de evidencia sólida y la naturaleza inusual del crimen hicieron que el caso de la Dalia Negra permaneciera abierto, sin resolución. El caso de la Dalia Negra no solo fue famoso por la brutalidad del crimen, sino también por las numerosas teorías que surgieron alrededor de él, algunas plausibles y otras completamente disparatadas. Dado lo enigmático del caso y la falta de pruebas concretas, las especulaciones no tardaron en aparecer, con todo tipo de hipótesis sobre quién fue el culpable y por qué lo hizo. Teoría 1. El crimen organizado. Una de las primeras teorías que surgió fue que Elizabeth Short había tenido alguna relación con el crimen organizado. Durante esa época, Los Ángeles era un lugar conocido por su vinculación con diversas mafias y grupos criminales. Se especuló que Short pudo haber sido asesinada por alguien relacionado con estos grupos, posiblemente debido a una disputa relacionada con drogas, prostitución o algún otro asunto oscuro. Posibles vínculos. Algunos informes indicaban que Short podría haber tenido contactos con figuras del bajo mundo, lo que incrementó las sospechas de que su muerte había sido una advertencia o una venganza. Falta de evidencia. Sin embargo, nunca se pudo encontrar una prueba concreta que conectara a Elizabeth Short con el crimen organizado, lo que dejó esta teoría en el ámbito de la especulación. Teoría 2. El asesino en serie. Otra teoría que ganó terreno fue la posibilidad de que la Dalia Negra fuera una víctima más de un asesino en serie que operaba en Los Ángeles o en otras áreas cercanas. La naturaleza meticulosa y extremadamente violenta del crimen hizo que algunos criminólogos y periodistas sugirieran que el asesino podría haber tenido un patrón y haber cometido otros crímenes similares antes o después de la muerte de Elizabeth Short. Los crímenes anteriores. Algunas víctimas de asesinatos no resueltos en los años posteriores a la muerte de Short mostraban similitudes con su caso, lo que llevó a pensar que el crimen podría haber sido parte de una serie. Teorías populares. Se mencionó al menos un par de hombres como posibles asesinos en serie, aunque nunca se pudo probar una conexión clara. Teoría 3. El vínculo con Hollywood. Los medios de comunicación fueron clave en la creación de la teoría de que Elizabeth Short tenía algún tipo de vínculo con Hollywood.
La joven aspirante a actriz había llegado a Los Ángeles para cumplir su sueño, lo que llevó a muchos a especular que su muerte estaba relacionada con la industria del cine. La relación con figuras públicas. Algunos sugirieron que Short podría haber estado involucrada con actores o directores importantes de la época, lo que llevó a un crimen pasional o incluso a una represalia por parte de alguien influyente. La fama mediática. La constante presencia de la prensa en torno al caso alimentó la idea de que había un encubrimiento relacionado con figuras públicas, aunque nunca se confirmaron tales vínculos. Teoría 4. El crimen pasional. Una de las teorías más simples y plausibles fue que Elizabeth Short fue asesinada por alguien cercano a ella, quizás por un hombre celoso o en una situación de violencia doméstica. Se especuló sobre varias relaciones románticas que Short había tenido, y algunas de ellas pudieron haber terminado de manera conflictiva. Novios y relaciones problemáticas. La joven tuvo varias relaciones durante su estancia en Los Ángeles, y algunos de estos hombres fueron considerados sospechosos. Sin embargo, ninguno de ellos fue arrestado o vinculado directamente con el crimen. Motivos personales. La teoría de un crimen pasional parecía plausible debido a los celos y la violencia que suelen estar presentes en este tipo de crímenes. Sin embargo, al igual que con las otras teorías, no hubo pruebas suficientes que respaldaran esta hipótesis. Teoría 5. La conexión con los médicos. Otra teoría interesante surgió con la especulación de que Elizabeth Short podría haber sido víctima de un médico o cirujano que tenía conocimientos sobre la anatomía humana. La forma en que el cuerpo fue manipulado y dispuesto en la escena del crimen llevó a algunos a sugerir que el asesino podría tener un trasfondo en medicina. Motivos médicos. La precisión con la que fue mutilado el cuerpo despertó la curiosidad de los investigadores y de algunos criminólogos, que pensaron que el asesino podría tener una formación médica. Desviación de la personalidad. Algunos psicólogos y expertos en criminología plantearon que el asesino podría haber tenido un trastorno de personalidad, lo que lo impulsó a realizar este tipo de crimen, alejado de los patrones comunes de otros asesinos. Conclusión de las teorías. A pesar de que cada una de estas teorías tiene una base lógica, ninguna de ellas ha podido ser confirmada. El misterio de la Dalia Negra sigue sin resolverse, y la ausencia de pruebas claras y testimonios confiables hace que el caso permanezca en el limbo de los misterios criminales no resueltos. A lo largo de los años, el caso de la Dalia Negra ha seguido siendo objeto de atención por parte de los medios y de los investigadores. Aunque el caso nunca ha sido completamente resuelto, en las últimas décadas han surgido algunos nuevos giros y hallazgos que han reavivado el interés por descubrir la verdad detrás de este espantoso crimen. 1. Nueva tecnología forense. Con el paso del tiempo, las técnicas de análisis forense han avanzado significativamente. En años recientes, la tecnología de ADN y el uso de nuevas herramientas de investigación han permitido reexaminar casos antiguos con una nueva perspectiva. Aunque el caso de Elizabeth Short es uno de los más antiguos, se han realizado esfuerzos por volver a analizar las pruebas y las evidencias del crimen. Análisis de ADN. En algunos casos recientes, se han intentado hacer análisis de ADN sobre las evidencias físicas que se conservaron de la escena del crimen, como el cabello o las prendas de la víctima. Sin embargo, los resultados han sido limitados debido a la falta de muestras viables, reevaluación de huellas y otras pruebas. Algunos expertos han intentado revisar las huellas dactilares y otros fragmentos de evidencia recogidos en la escena del crimen, pero debido a la antigüedad del caso, estas pruebas no siempre han dado resultados concluyentes. 2. La persistencia de nuevas teorías. A pesar de la falta de avances concretos, nuevas teorías siguen surgiendo sobre el caso. En las últimas décadas, el caso de la Dalia Negra ha sido objeto de documentales, libros y películas, lo que ha mantenido el interés en el caso vivo y ha alimentado aún más las especulaciones sobre el culpable. El libro de James Ellroy,
En 1996, el autor James Ellroy publicó la novela La Dalia Negra, que inspiró una película de Hollywood en 2006. Aunque el libro es una obra de ficción, se basa en hechos reales y ofrece una interpretación de los eventos, además de explorar los oscuros secretos de Los Ángeles en la época. Películas y documentales. La historia de Elizabeth Short ha sido ampliamente documentada en películas, documentales y series de televisión. Estas producciones han continuado manteniendo el caso en la mente del público, a pesar de la falta de resolución. 3. La controversia del caso. A lo largo de los años, se han revelado algunas historias controvertidas sobre el caso que podrían cambiar la forma en que lo entendemos. Algunas investigaciones y testimonios sugieren que el caso de Elizabeth Short podría haber estado vinculado a figuras poderosas de la época, lo que llevó a muchos a especular que hubo un intento de encubrimiento por parte de ciertas autoridades. Posibles encubrimientos. Se ha hablado de un supuesto encubrimiento de las autoridades locales que habrían sido presionadas para cerrar el caso rápidamente debido a la implicación de figuras prominentes. Estas especulaciones alimentan la idea de que hubo intereses ocultos que pudieron haber impedido una investigación más exhaustiva. El posible involucramiento de personas influyentes. Algunos autores sugieren que Elizabeth Short pudo haber estado relacionada con personajes de la alta sociedad de Hollywood, lo que podría haber influido en el manejo del caso. 4. Los últimos esfuerzos por resolver el caso. En 2003, un periodista llamado Steve Hodel publicó un libro titulado Black Dahlia Avenger, en el que afirmaba que su propio padre, George Hodel, un médico prominente de la época, podría haber sido el asesino de Elizabeth Short. Hodel presentó su teoría basándose en una serie de pruebas circunstanciales y testimonios. Aunque algunos consideran que esta teoría tiene mérito, otros expertos han sido escépticos debido a la falta de pruebas directas. Teoría de Steve Hodel. Steve Hodel, hijo de George Hodel, sostiene que su padre tenía las características de un asesino y que estuvo involucrado en otros crímenes. A pesar de sus investigaciones, el caso sigue sin resolución. Revisión de antiguos casos. Otros expertos han revisado el trabajo de Hodel, pero hasta el momento no ha habido pruebas definitivas que vinculen a George Hodel con el crimen. El caso de la Dalia Negra sigue siendo uno de los más misteriosos y controvertidos de la historia de Estados Unidos. A pesar de los avances tecnológicos y los intentos de resolver el crimen, la falta de pruebas concluyentes y los giros inesperados en la investigación continúan alimentando el misterio. Mientras tanto, el caso sigue siendo un tema recurrente en la cultura popular, desde libros hasta películas, y las preguntas sobre lo que realmente ocurrió siguen sin respuesta. A pesar de los intentos de investigación y la abrumadora atención mediática que ha rodeado el caso, la Dalia Negra sigue siendo uno de los grandes misterios no resueltos de la historia de los crímenes en Estados Unidos. Lo que ocurrió con Elizabeth Short esa noche de 1947 nunca se ha sabido con certeza, y muchos creen que, con el paso del tiempo, nunca se sabrá la verdad completa. Sin embargo, el caso sigue siendo relevante, no solo porque nunca se resolvió, sino también por el impacto cultural que ha tenido. Las numerosas teorías, documentales y películas que han surgido a lo largo de los años solo sirven para alimentar el misterio en torno al crimen. En cierto modo, la misteriosidad del caso y el hecho de que no haya una resolución clara han hecho que el caso de la Dalia Negra se convierta en un símbolo de lo no resuelto, de lo que está fuera del alcance de la justicia. En nuestra opinión, aunque el caso está lleno de teorías intrigantes, parece más probable que Elizabeth Short haya sido víctima de un asesino en serie o de alguien con un motivo personal no comprendido completamente. La idea de que el crimen estuviera vinculado al bajo mundo de Los Ángeles o a figuras prominentes de la ciudad es plausible, dado el contexto social y cultural de la época, pero no podemos confirmar ninguna de estas especulaciones sin pruebas sólidas. Es posible que, como muchos otros casos de esa época, las pruebas perdidas o mal gestionadas hayan impedido resolver el caso.
La violencia meticulosa de la escena del crimen, junto con la falta de evidencia física clara, hace que se piense que el asesino podría haber sido alguien que conocía el comportamiento humano y sabía cómo ocultar su huella. La historia de Elizabeth Short no solo sigue siendo uno de los crímenes más emblemáticos en la historia de Los Ángeles, sino que también ha dejado una huella profunda en la cultura popular. El apodo de la Dalia Negra se ha convertido en sinónimo de misterio y tragedia, y el caso sigue siendo un tema de debate y especulación para criminólogos, historiadores y el público en general. El hecho de que el crimen nunca haya sido resuelto nos recuerda que, aunque avancemos con nuevas tecnologías y métodos, algunos casos permanecen fuera del alcance de la justicia. Este caso, en particular, nos enseña que la verdad a veces se oculta en las sombras y puede que nunca llegue a la superficie. ¿Está resuelto o sigue siendo un misterio? En resumen, el caso de la Dalia Negra sigue siendo un misterio abierto. A pesar de los esfuerzos realizados durante décadas para encontrar al responsable, la verdad sobre lo que ocurrió esa noche sigue estando fuera de nuestro alcance. Aunque el interés por el caso sigue siendo fuerte, y es probable que nuevas pistas puedan surgir en el futuro. Por ahora, el asesinato de Elizabeth Short permanece como uno de los grandes enigmas criminales de la historia estadounidense. Si te ha intrigado este misterio, no olvides darle like y suscribirte para más casos misteriosos como este. ¿Qué opinas tú sobre el caso de la Dalia Negra? Déjame tu teoría o comentario abajo, me encantaría saber tu opinión. Y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente caso.